Gusto saludarlo, verlo. ¿Qué tal? Aquí reportándome igual Saludos, Master René. saludándolos, maestro Manuel, aquí también a sus Gracias, órdenes todos. gracias. Gusto en saludarlos. Adelante, Gusto. adelante. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Pues como bien lo dices, amigo, el tema de la contabilidad que le llamamos electrónica, ¿no? La autoridad también le llama contabilidad electrónica, que en realidad es contabilidad en medios electrónicos, que, que implica el hecho de realizar registros contables utilizando sistemas informáticos. Pudiera ser como tenemos conocimiento en la práctica, un Copaqui, un COI, todos estos programas que se preparan específicamente para realizar los registros contables y que implican o producen información rápida, no como antes que se arrastraba el lápiz. Amigo, el maestro Manuel nos tocó en algún momento esas hojotas verdes, ¿no? Sabanotas les llamábamos, que de por sí era difícil encontrarlas en la papelería, que nos decía cuando éramos chalanes de los contadores, 12 columnas con concepto, 10 columnas con concepto y pues costaba encontrarlas y así hacíamos contabilidad en su momento, registrando o como le llamamos en la práctica, arrastrando el lápiz y pues ni comercialmente, es decir, el Código de Comercio, ni ninguna otra disposición legal, pues habían exigido que esos registros contables se hicieran utilizando sistemas computarizados. Sin embargo, ya desde hace muchos años, yo me acuerdo, y a lo mejor ustedes también, cuando estábamos estudiando la universidad por allá de los noventas, ya llevábamos en la universidad las materias de informática uno, informática 2 y allí practicábamos en el COI, que era el programa que se utilizaba. Bueno, a mí me tocó aquí en la Universidad en Puebla el COI, que todavía se manejaba el programa en disquetes. Ustedes recordarán esos disquetes, discos cuadraditos cuya capacidad era de 1.44 megas y que pues venía el programa en una cajita de plástico que traía 14 discos, 10 discos y entonces insertábamos uno y luego nos pedía disco 2, disco 3 y el programa se proyectaba en la computadora todavía en los monitores monocromáticos, ¿no? Monitores blanco y negro. Entonces, ya desde entonces hacíamos o estábamos aprendiendo a hacer contabilidad en medios electrónicos, porque la necesidad del negocio, información pronta, oportuna, rápida, etcétera, así lo exigía. Pero jurídicamente o fiscalmente no había ninguna disposición que nos obligara a cierta forma de realizar la contabilidad. En el 2014 es cuando todavía nos gobernaba el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que se hace la reforma fiscal, incluso una nueva ley del impuesto sobre la renta, etcétera, y entonces se exige a los contribuyentes que los registros contables se tengan que hacer en medios electrónicos. Y a raíz de ahí entonces nace esta expresión de contabilidad electrónica, ¿no? Contabilidad electrónica, pero en realidad técnicamente la expresión correcta es contabilidad en medios electrónicos, que iremos platicando aquí con su vasta experiencia, conocimiento y demás. ¿Qué implica todo esto? Pero de inicio, sí, yo quisiera hacer hincapié en dos aspectos muy importantes que a lo mejor nos darán carnita para platicar en los siguientes minutos. Primero, fiscalmente, los obligados a llevar contabilidad no somos todos los contribuyentes, sino cierta cantidad de contribuyentes que están señalados tanto en la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA y la ley del IEPS, específicamente esas tres leyes, que obligan a ciertos contribuyentes a llevar contabilidad. En algunos casos, pudiéramos estar obligados
por la ley de renta y a lo mejor por las otras dos no. Pero con que una nos obligue, pues ya nos amolamos porque estamos obligados. Entonces, iremos platicando quiénes serían esos contribuyentes y quiénes no. Pero hay otro punto aquí que es muy importante y que también iremos conversando sobre ello. El código establece que aquellos contribuyentes que estén obligados fiscalmente a llevar contabilidad, pues que la hagan en medios electrónicos, pero además que se la manden a la autoridad a través de su portal y que conocemos como el buzón tributario. El tema aquí es que, y ese es el segundo punto, que la autoridad en la regla miscelánea 2815, en sus dos últimos párrafos, penúltimo y último, señala que esa información que se debe enviar es la financiera, no la fiscal, porque debemos recordar que en la reglamentación fiscal hay un concepto de contabilidad y que implica ciertos registros que no siempre coinciden con la financiera. Entonces, pudiéramos tener una disposición fiscal que establezca cierta acción como un ingreso, pero que financieramente no lo sea. Entonces, allí hay una diferencia, o incluso en el tema de las deducciones, ¿no? Hay diferencia entre lo financiero y lo fiscal. Entonces, lo que de pronto sorprendió es que la autoridad nos dijera, la contabilidad que me vas a mandar es la financiera, no la fiscal. Y entonces esto provoca que no, que a la autoridad no le sirva de mucho. A lo mejor le va a servir, pero de muy poco, de mucho no, porque en esa balanza que se manda vienen los ingresos contables, no los ingresos fiscales. O vienen las deducciones contables, no las deducciones fiscales. Y entonces, si la autoridad quisiera amarrarnos entre declaración, CFDI y contabilidad, no, nunca lo va a lograr hacer, nunca, porque la que se envía es la financiera, eso establece la regla 2815 en sus dos últimos párrafos. Entonces, sobre eso, yo quisiera dejar aquí estos dos puntos, si es que ustedes igual quisieran sobre ello que comentáramos o algunos otros puntos que quisieran que comentáramos y a su vez, pues aquí las personas que amablemente nos hacen el favor de acompañarnos en esta emisión más de el excelente programa a estas alturas, pues también estamos abiertos a esa solicitud. Excelente entrada, tocayo. Dos puntos bastante finos, poco abordados, creo que en la práctica, incluso medulares, pero bueno, voy a darle la palabra aquí al maestro Emanuel. Adelante, mi estimado. Sí, Hugo, gracias. Bueno, sí, sí, son puntos muy interesantes los que comenta el doctor Víctor Hugo, pero bueno, quiero tocar esos temas porque bien que mal estaba también leyendo en la miscelánea fiscal que cuando se hace el registro de las pólizas, sí trata la autoridad de incorporar los aspectos contables con los fiscales. ¿Por qué? Porque en las pólizas, dentro de los requisitos que te pides que lleve el folio fiscal de la factura para ver la naturaleza del registro. Ajá, entonces, bien que mal, sí trata de darle como esa conjugación de los dos elementos. Este, aunque bueno. Como comenta el doctor, lo que nos pide dentro de la contabilidad es la contabilidad financiera. Yo veo un aspecto, bueno, no sé ustedes por allá, pero acá por mis rumbos, la gente muchas veces por falta de desconocimiento de ciertas cosas, cuando les hablas de contabilidad electrónica, hasta como que se espantan, ay, eso que es, sienten que son aspectos muy, muy complicados de efectuar, muy complicados de realizar, y no, inclusive, bueno, igual retomando lo que comenta el doctor, yo también cuando iba en la universidad, a mí no me tocaron las materias de informática, a mí me tocaron las materias de TICS 1 y 2,
y en la de TICS 2 es donde nos daban la contabilidad electrónica, igual en COI. Entonces, muchas veces ven que cuando la autoridad nos pide que le enviemos la información, que le enviemos la balanza de comprobación, el catálogo de cuentas, entonces muchas personas como que sienten como un agravio que les pidan también las pólizas, pero yo no veo por qué tienen que tener esa desconfianza en enviarlas y al fin de cuentas para que puedan irse registrando las cantidades en el catálogo de cuentas debe de ser a través de las pólizas, porque si no haces aquel registro en las pólizas, no adjunta la información, ¿sí? Entonces, pues yo considero que son elementos que deben todas las personas, los contribuyentes, tener a la mano y ahora sí que sin ningún problema, cuando las llegaran a solicitar, pues ahí están. O sea, al fin de cuentas, la información que se encuentra en la balanza debe de coincidir con la de las pólizas. Ajá, entonces, yo veo que eso es por desconocimiento de las personas o también por mitos de como muchas veces eh, las ideas se transmiten de persona en persona, se va diciendo, no, que el SAT es muy duro en esto, que es muy malo y vas a ver que te va a pedir toda esta información y te va a asfixiar. Entonces, nos vamos creando con todas esas ideas, pero, o sea, en realidad, si tiene uno todo en orden, no es difícil ir haciendo las cosas. Ese sería mi comentario inicial. Excelente, mi estimado maestro Manuel. Pues bueno, eh, el tocayo dejó la vara muy alta con esos dos temas monumentales. Y bueno, y aquí más lo que comenta el maestro Manuel, hay un punto que llama la atención. Si bien es cierto, ahorita creo que el 98-99% de las empresas andan ahorita apuradísimos mandando contabilidad electrónica a como la tengan, ¿no? Prácticamente lo que le interesa al SAT y digo internamente es el cumplimiento del envío de la contabilidad electrónica. Les daré un tip propiamente de gente que está en el SAT, que actualmente está en fiscalización, recaudación, auditoría, etcétera. Y preguntando un poco, ya saben cómo es el papel de Don Gumaro ahí en la práctica, ¿no? Les comentaba, bueno, ya cuando tengan ustedes la contabilidad electrónica, realmente qué es lo que hacen, cómo la mapean, cómo la compulsan, cómo la revisan, cómo la ejecutan. Y me dicen, no tenemos las herramientas ni el tiempo necesario para poder hacer ese cruce de información. Lo que hacemos son dos cosas. Uno, mandamos el algoritmo que anda rondando en todos lados, ese es uno, a manera de amedrentar al contribuyente, de asustarlo, incluyendo vigilancia profunda, incluyendo algún folio que podamos agregarle ahí dentro de los exhortos o comunicados. Y luego de ahí, pues, ¿qué haces? Pues obligas al contribuyente a que si no la presenta, pues podemos tener y ejercer lo de la sanción, lo de la multa, ¿no? Pero realmente, perdón, no tenemos manera de cruzar la información como inicialmente comentaba el tocayo, no hay manera de cruzar completamente esa información porque le sirve de muy poco realmente. Entonces, lo único que podemos hacer hoy en día, hasta este momento, es vigilar el cumplimiento de que el contribuyente presente sí o sí la disposición, tengan como la tengan, el solo hecho de cumplirla, ahí ya los libera de la sanción, pero aquellos que no tengan el cumplimiento de la contabilidad electrónica, del envío, de los exactamente los que estén obligados, porque no todos están obligados, entonces ahí es donde actuamos nosotros. Pero repito, no hay manera de poder amarrar toda la información hasta este momento. Adelante, tocayo. Sí, 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 eso es acertadísimo. Como te comentaron ellos, no tenemos las herramientas y no las van a tener porque lo más que puede obtener la autoridad es la conciliación contable fiscal que le mandamos cuando se genera la declaración anual, en la que el estado de resultados, que es el punto de partida en la declaración anual,
el estado de resultados financiero, el contable, le quitamos y le quitamos partidas contables, le sumamos partidas fiscales y llegamos al resultado fiscal. Y esas cantidades están desglosadas en cada una de las partidas y subpartidas que nos da cada uno de los segmentos, en donde nos dice más ingresos fiscales no contables, menos ingresos contables no fiscales, menos deducciones fiscales no contables, más deducciones contables no fiscales. Esos 4 segmentos que a su vez subdividen distintas partidas, es a lo más que puede contar la autoridad, pero no como parte del envío de la balanza mensual, que es lo que conocemos como contabilidad electrónica, sino como parte de un anexo o de información adicional en la declaración anual, pero que también, a pesar de estar dividida en distintas partidas, viene agrupada. Entonces, no tiene forma ahí de saberlo. Y como bien lo señalas, a lo más que puede llegar es a tratar de descifrar algunas muy contadas partidas, como pudiera ser, por ejemplo, el tema de los abonos a la cuenta de clientes, por decir algo. A ver, estás abonando a la cuenta de clientes, lo cual me da indicios de que cobraste. Y si cobraste, tengo información para IVA y lo comparo con el IVA que me pagaste. Pero son indicios nada más, porque no todo el abono a clientes es un cobro. Pudiera ser a lo mejor algún descuento, alguna devolución, etcétera. Y eso como tal no viene en la balanza de comprobación. Entonces, a mí me parece que la autoridad se equivocó al decirnos en la regla miscelánea: la que me vas a mandar es la financiera, porque no tiene forma de amarrarnos. Y entonces, en ese sentido, no le está sirviendo, como bien te lo dijeron, a lo mejor de otras palabras: oye, ¿qué haces con esa información? Nada, nada. No la estamos ocupando. En primer lugar, porque es la financiera. Y segundo lugar, y no lo digo en un tono despectivo o peyorativo en contra de la autoridad, porque no tendría por qué saber. Sin embargo, la autoridad no sabe NIF. La autoridad, lo suyo es lo fiscal. Están en lo fiscal, y lo fiscal es una reglamentación que está soportada en distintas leyes fiscales, en distintos reglamentos, en reglas de resolución miscelánea, en reglas de facilidades administrativas. Es decir, es un mundo de información y conocimiento que los absorbe, como para todavía estar revisando un libro de normas de información financiera de más de 1000 páginas, que con solo leer las 2 primeras a lo mejor les pudiera dar sueño o aburrir. Entonces, a mí me parece que por ese lado no tendrían forma de amarrarlo. Y además, como bien lo señalan, eh, si se envía y lo intentaran hacer, les generaría la necesidad de documentarse, de estudiar, de profundizar en las normas de información financiera. Entonces, allí me parece que hay un error, y como bien aquí lo comentaba el maestro Manuel, sí es verdad que uno de los requisitos de los registros contables es que esas pólizas lleven cierta información de la documentación comprobatoria, trátese de un CFDI, trátese de un CFDE, de un CBB, o de incluso un documento expedido o emitido por un residente en el extranjero. El folio fiscal, el RFC, el monto, que esos son elementos también que la autoridad toma en cuenta cuando se está tramitando una devolución de IVA, por ejemplo, ¿no? Oye, me traes una solicitud de devolución de IVA, pero mira, tus pólizas en XML no traen la información de los FDI, y te voy a regresar la solicitud hasta que me lo corrijas y reiniciamos nuevamente el trámite. ¿Por qué razón? No porque busque compulsar esa información, sino simple y sencillamente porque busca detener el proceso de solicitud de devolución del contribuyente. Entonces, yo considero que fue un error
y por muy buen sistema que tengan, fortalecido, actualizado, no va a haber forma de que amarren el tema de los impuestos, las declaraciones, los FDI, con la información que aparece en las balanzas. Excelente, excelente, tocayo, como siempre, muy buenos puntos. Adelante, mi estimado maestro Manuel. Sí, sí, gracias. Bueno, voy a retomar el punto en el cual comentaba usted que actualmente el 98-99% de las empresas no han cumplido la obligación y que están ahora sí haciéndolo a contracorriente. Bueno, más que nada, lo que hace la autoridad es, como comenta bien usted, enviar el algoritmo ahí al azar, a ver a quién le cae, para que cumplan, porque, o sea, al fin de cuentas, aquí ya vamos a tomar un poquito más el aspecto jurídico que viene en el Código Fiscal, que más que nada lo que trata es el cumplimiento de la obligación, porque en caso de no cumplimiento se comete infracción fiscal. Porque si vemos una de las definiciones de infracción fiscal es eh, omitir lo que la ley nos ordena o hacer lo que la ley nos prohíbe. Entonces, si la ley nos está ordenando que debemos presentar la contabilidad en formatos electrónicos, si no lo hacemos, entonces ya caemos en el supuesto de la infracción. Y si vemos ese tipo de infracciones en materia de contabilidad, se encuentran regulados en el artículo 83. Al parecer, se encuentra en la fracción tercera de dicho numeral, el cual nos indica que es una infracción en materia de contabilidad enviar la contabilidad de una forma distinta a como lo indican las disposiciones fiscales. Y ya posteriormente en el 84 nos indica la sanción aplicable, que no es muy alta, es de entre 460 y 9.500 por ahí aproximadamente. Pero bueno, ya sí nos está indicando que si la contabilidad la enviamos de forma distinta a la que nos establecen las disposiciones fiscales, ello nos remite a la miscelánea fiscal, en la cual nos dice qué tipo de documentos debemos enviar a la autoridad. Por eso dice, me tienen que enviar la información de su balanza de comprobación, del catálogo de cuentas en archivos que tengan el formato XML, ¿sí? Entonces, si vemos dentro de la estructura que nos pide para eh, el catálogo de cuentas es que tengan mínimamente el nivel de cuenta mayor y el primer subnivel bueno, la cuenta del primer subnivel. Entonces, eso, si vemos, se encuentra dentro de la estructura del anexo 24. Entonces, más que nada, le tenemos que dar esa estructura, porque si nosotros la llevamos a lo mejor tomando nuestras propias ideas y decir, no le damos esta estructura, pues ya va a decir, aquí hay alguna deficiencia que no lo quieres hacer como yo te lo ordeno, y también por ahí puede venir la sanción, ¿sí? Entonces, pues más que nada, ese tipo de documentación es la que tenemos nosotros que enviar a la autoridad. Y si vemos, aquí hay una diferencia en los plazos entre los cuales se deben de enviar esos archivos a la autoridad, porque si vemos en materia fiscal, en materia de presentación de declaraciones, es a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se obtuvo ingresos, pero en el caso de la contabilidad electrónica, se da el plazo hasta el tercer día, en el caso de personas morales, del segundo mes siguiente a aquel en el que se efectuaron las operaciones, o en el caso de personas físicas, hasta el quinto día del segundo mes siguiente al cual obtuvieron, ahora sí, en el cual efectuaron las operaciones. ¿Y por qué se hace esto? Porque si vemos muchas veces, la información que nos proporcionan los bancos muchas veces hacen corte de mes después del día 20. Entonces, nos dan todavía cierto lapso de días. Dicen, me envías los archivos, me envías la información, te doy unos días adicionales de más para que la envíes. Entonces, pero esa es la forma en la cual se debe de enviar. Todo se encuentra dentro de la miscelánea. Yo inclusive les voy a mencionar algo. Antes yo era enemigo de utilizar la miscelánea fiscal, porque las personas, bueno, yo cuando me instruí, me indicaban que no tenía como mucho valor, o sea, que era de menor jerarquía y que no tenía el mismo valor que la ley, que lo que decía la ley era lo que se aplicaba, y la miscelánea, si querías, que era como una receta de cocina.
pero ya con el tiempo he visto que ya casi toda, en la práctica, la mayoría de las disposiciones de lo que se realiza, se efectúa bien en la miscelánea. Entonces, por eso, ya a pesar de mis ideas anteriores que yo tenía, ya he evolucionado en ese punto y ya la utilizo más. Entonces, ese sería ahorita mi segundo mi comentario, Master. Excelente, excelente, mi estimado maestro Manuel, muy interesante. Sí, la verdad tocas un punto interesante en cuestión de la miscelánea. He tenido diferentes, y el tocayo lo sabe, diferentes debates con varias gente, ¿no? En cuestión de la miscelánea y confronta con la ley, ¿no? Eh, Sobre todo en aquellas páginas de fiscalía y otra por ahí que no puedo nombrar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, si bien es cierto que la miscelánea prácticamente, por ahí hay algunas tesis en ese sentido, es prácticamente obedece a observancia general, obviamente no puede jerárquicamente ser superior a una ley, violaría el principio de reserva de ley, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, son complementos técnicos que tiene la miscelánea y que partimos de código, del código fiscal, de alguna ley, y sobre todo cuando vemos esas cláusulas habilitantes, ¿no? Cuando se dice en el código, está escrito de conformidad con las reglas de carácter general, prácticamente ahí estamos observando una cláusula habilitante, ¿no? Que es prácticamente un puente que eh, pone de manifiesto el legislador no como como un brazo de ley, sino como algo que donde el derecho evoluciona, ¿no? Simplemente le da esa connotación para poder atender a estas reglas misceláneas, ¿no? Y dándole su naturaleza como tal. Hay un punto también que quisiera compartirles, sobre todo abundando en el tema de la contraria electrónica. Dentro de la práctica que les comentaba, o el comentario que les comenté hace unos instantes, yo les comenté a la gente ahí del SAT, bueno, ok, ya tienen ustedes la información. Ya me comentaron que no tienen forma de hacer cruce de información porque evidentemente está muy acotada. Pueden ver, como bien comentaba el tocayo hace rato, pequeños indicios, sí, pero no pueden globalizar, no pueden ampliar todo el espectro y cotejar todo lo que tiene el contribuyente. Entonces, ¿en dónde está esa información? Y me dijeron algo que me quedó perplejo, pero no me sorprendió también a la vez, porque me dicen, está la información encriptada, encapsulada, y la tienen prácticamente bajo bóveda y que nadie puede tocarla, simplemente está como en un almacén ahí en el archivo muerto, simplemente pues ni nos interesa ni abrirla, ni sacar información, ni nada. Simplemente el contribuyente le envía. Es como agarrar una cajita, ¿no? Pues aviéntala ahí al almacén y hasta ahí llega. Y entonces luego, ¿qué hacen? ¿Por qué piden tanta información y que el anexo 24? Pues así nos la indicaron. Únicamente nosotros vamos a recaudar sobre aquellos contribuyentes que no han tenido el cumplimiento de el enviar la cuenta electrónica. Y ahorita estamos con el año 2023 con los correos masivos. Y de ahí nos vamos al 24 y 25. Entonces, esa es la indicación actual que tiene la gente del SAT. A ver si por aquí no hay nadie de ellos porque ya los estoy ventilando, ¿no? Adelante, tocayo. Sí, muy, muy buen comentario al respecto. Y pues bueno, la intención no es alentar el incumplimiento porque pues existe una sanción económica, como bien lo comentaba el maestro Emanuel, artículos 81 y 82 del Código Fiscal, que sería por cada no envío, o por cada envío omitido respecto a esta situación. Pero pues sí, también es muy importante que contemos nosotros con esta información, porque miren, yo he visto mucha gente, bueno, no mucha, algunas personas
que dan cursos de normas de información financiera y que asustan a sus usuarios, a sus participantes. Incluso cuando en el ejercicio 2022 la autoridad nos pidió 4 estados financieros como anexos a la declaración anual, hubo más de uno que se atrevió a, en sus cursos que dan, pues tratar de llevar el agua a su molino, porque se dedican a dar cursos de normas de información financiera o de estados financieros, etcétera. Y entonces, como convencer a la gente, tienes que tomar un diplomado de normas de información financiera, porque ahorita ya la autoridad está sobre esto. Y aquí el tema es que, como yo se los comentaba hace un rato, y la cosa es muy simple. Punto número 1, no se trata de desalentar el cumplimiento o alentar el incumplimiento porque hay multas, pero sí de darle la justa dimensión. En este sentido, es muy importante lo que nos comentas, porque finalmente lo que algunos que estamos inmersos en esto en mayor tiempo que otros sospechábamos, ¿no? ¿Qué uso le puede dar a esa información? Porque no tiene nada que ver con los FDIs. A lo mejor en algunos contribuyentes sí, pero dependerá también de su régimen fiscal. Pero lo que viene siendo, por ejemplo, el grueso de la población contribuyente para la autoridad, personas morales del régimen general, queda completamente desfasada la información que aparece en las balanzas de comprobación con la que aparece en la declaración anual, con la que aparece en las declaraciones mensuales de impuesto sobre la renta, de IVA, etcétera, porque son lineamientos distintos, son reglas del juego distintas. Algo tan simple como, por ejemplo, el hecho de que tengo una factura que expedí para tramitar un cobro. Hice una factura porque me dijo mi cliente, si no me da la factura no te pago. Pero yo ya le había dicho al cliente, y si no me pagas no hay producto, porque yo no doy fiado. Entonces me dice mi cliente, ok, mira, dame tu factura, tramito el pago, te deposito y luego me entregas la mercancía. Entonces, estamos hablando de 3 momentos que tienen un efecto fiscal distinto y también financiero. Porque si yo hoy en junio expido el comprobante para tramitar el pago, lo cual no debiera hacerse, pero en la práctica se hace y mucho, todos los días. Expido la factura para tramitar el pago y soy persona moral régimen general, ya tengo un ingreso fiscal. Y entonces en mi declaración debe aparecer el importe que está en mi CFDI. Pero contablemente no hay operación económica. Por lo tanto, no hay ningún registro contable. Entonces, en mi balanza de comprobación, ingresos va a decir 0, pero en mi declaración ingresos va a decir 1,000,000, porque tengo una factura de 1,000,000 para tramitar el pago. Entonces, hay un desfase allí entre el efecto fiscal de un comprobante y el nulo efecto contable. Y así como eso, podemos adentrarnos en el tema de las deducciones, en el tema de cálculos fiscales que tienen un efecto en el impuesto, pero que contablemente no implica nada. Por ejemplo, el ajuste anual por inflación cuyo resultado te haya salido deducible. Tengo un ajuste anual por inflación deducible de 67,000 pesos, pero que no tiene ningún efecto contable. Entonces, mi declaración aparece disminuyendo el monto de mis ingresos, pero en mi registro contable, lo que afecta a mis estados financieros, no existe ningún efecto. Y así como eso, pudiéramos irnos al tema del IVA o al tema del IEPS y pudiéramos estar hablando exactamente de lo mismo. Entonces, debemos, yo considero tomar las cosas en la debida dimensión.
los registros contables. Punto número uno, contabilidad electrónica no es otra cosa más que hagas tus registros contables en medios electrónicos, incluso un Excel, incluso un Excel. La autoridad tiene por ahí en su portal un aplicativo, vamos a decirlo, programita que descargamos, lo instalamos y cuando entramos al Excel nos genera en el menú de opciones una que dice contabilidad electrónica y que nos va a ayudar a generar nuestros archivos en formato XML como lo exige la regla miscelánea correspondiente sustentada en el Código Fiscal. Entonces, contabilidad en medios electrónicos, contabilidad electrónica no es otra cosa más que hacer tus registros en un programa informático. Puedes pensar en el Excel o en otros programas que ya han sido elaborados para estos fines, como lo es un COI, un COPAQUI, contabilidad. Pero además la regla dice, y ese software o ese mecanismo te debe permitir generar archivos en formato XML que cumplan con los requisitos o las especificaciones técnicas del llamado anexo 24. Entonces, contabilidad electrónica no es otra cosa más que hacer contabilidad en medios electrónicos conforme los requisitos que establece tanto las reglas de carácter general como las especificaciones técnicas. Pero aquí es importante que nosotros revisemos quiénes son los contribuyentes obligados a eso, porque no todos lo somos. Y aquí, y con esto termino esta participación, aquí tendríamos que hacer dos grupos y de uno de esos dos grupos, dos subgrupos, porque pudiéramos tener primero contribuyentes obligados a llevar contabilidad y contribuyentes no obligados a llevar contabilidad. Ahí tenemos dos grupos. Y luego, del grupo donde sí están obligados a llevar contabilidad, hacemos otros dos. Sí están obligados a llevar, pero no están obligados a enviar. O el otro, sí están obligados a llevar y sí están obligados a enviar. Por ejemplo, una persona física de reciclo que realiza actos o actividades grabadas con el IVA. Por ejemplo, vende computadoras. Una persona física de reciclo que vende computadoras. ¿Por la ley de renta está obligada a llevar contabilidad? No. ¿Por la ley del IEPS? No es sujeto del IEPS. ¿Por la ley del IVA? Sí. Entonces, ¿cae en la obligación de llevar contabilidad? Sí. Ese contribuyente entra en el grupo de los obligados a llevar contabilidad. Oye, ¿pero está obligado a enviar? No. Porque hay una regla miscelánea en donde establece que las físicas y morales de reciclo no están obligadas a enviar la información a través de la página del SAT. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un contribuyente que sí está obligado a llevar contabilidad, pero no está obligado a enviar. Entonces, debemos hacer ese análisis para determinar si nuestros clientes o nuestras empresas caen en la obligación de llevar contabilidad y a su vez de enviarla. Excelente, excelente, tocayo. Muy buenos comentarios. Adelante, mi estimado maestro Manuel. Sí, sí, claro. Bueno, voy a abundar un poquito más en el tema que comentó el doctor Víctor Hugo, de que quiénes son las personas obligadas a llevar y a enviar o a no enviar. Igual también se encuentra dentro de la misma miscelánea fiscal. En primer lugar, nos menciona que, bueno, aunque ya no se encuentran en ley, pero todavía hay algunos que están vigentes porque no han cumplido su periodo, nos indica que las personas que tributaban en el RIF, que tenían que, bueno, la facilidad de enviar su contabilidad a través de mis cuentas siempre y cuando sus ingresos no superaran los 2 millones de pesos anuales. Entonces era la facilidad, ¿sabes qué? Enviar la contabilidad por mis cuentas y ya no tienes obligación de enviarla de manera electrónica, ¿ok? También esa misma facilidad se extiende para las personas físicas que realizan actividades empresariales y prestan servicios independientes o aquellos del régimen de arrendamiento
que sus ingresos no superen los 4 millones anuales. Ajá, entonces, sí tienen la obligación de llevar la contabilidad, de hacer los registros, pero no de no enviarla. Y ya en el tercer grupo, así como comenta el doctor, caen todos los demás regímenes, porque si de manera expresa no se encuentra dentro de la legislación, dentro de las reglas de carácter general, si no existe, por ejemplo, ese beneficio para los demás contribuyentes, entonces, a contrario, Censu da a entender que sí tienen la obligación de llevar contabilidad y en su caso de enviarla. Ajá, entonces, ahí ya sería nada más analizar de manera específica cada caso para ver, ¿tienes obligación o no tienes obligación de enviar? Pero de entrada, todos los contribuyentes aún así sea en un Excel y todos tenemos la obligación de llevar y de efectuar los registros en medios electrónicos. Ese sería mi, mi comentario. Excelente, mi estimado maestro Manuel. Sí, grandes puntos se han puesto aquí en la mesa y queda para mucho más, ¿no? Invariablemente también, eh, maestro Manuel toca un punto interesante respecto a la obligación. El tocayo también, en caso de una cosa es, ya hace la distinción perfectamente, es estar obligado a enviar la contabilidad y otra cosa es tener la obligación del registro en su contabilidad, partiendo sobre todo también del Código de Comercio por ahí del artículo 33 y ahí relacionarlo con el 28 del Código Fiscal y también pasando por la regla, creo que 2.815 me parece, eh, donde hace también la distinción, obviamente también el cumplimiento en caso que la autoridad lo solicite de las pólizas, información adjunta, etcétera, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado también, en esos comunicados o exhortos que han estado llegando algunos contribuyentes respecto al envío de la contabilidad electrónica, donde ya la autoridad aparentemente se está poniendo las pilas en el sentido de vigilar justamente el cumplimiento. Y como bien lo señalaba el tocayo, al menos en lo que estamos comentando entre todos aquí, es no es de decir, ¿saben qué? Bueno, al cabo la contabilidad está encriptada, lo que está en envío y no pasa nada. No, aquí, como bien apuntaba el tocayo, es que si hay una sanción en caso de no cumplir el envío de la contabilidad electrónica para aquellos que están obligados a hacerlo, ¿no? Ahora, volviendo al tema del exhorto o el comunicado, por ahí he visto, y tengo en mi poder algunos que han llegado, donde aún así, bueno, ya es otra materia, al menos el lado jurídico, que creo que aquí nos podemos ver y entender en ese sentido, de que sí tienen algunos vicios, sobre todo de que puede ser objeto de impugnar más adelante, ¿no? Pero sobre todo en que a los comunicados o que he visto, no están totalmente bien fundados. Entonces, bueno, ya será materia de otro programa, pero al menos, reiteramos, el cumplimiento está normado, está regulado y hay que cumplirlo y de la mejor manera posible, ¿no? Adelante, tocayo. Sí, coincido con eso. Es una obligación dispuesta en el 81, fracción cuadragésima primera, 41, dijera la chaviza, y el 82 el 82 del Código Fiscal en su fracción 38ª o 37. Entonces, 81, 41, 32, 82, 37. En el primero la calificación como infracción y en el otro la sanción económica. Y yo quisiera regresar un poco a lo que comentaba el maestrazo Emanuel respecto de lo dispuesto en la regla 2814, que es la que refería en cuanto a una especie de facilidad para algunos contribuyentes respecto a no enviar la información, dentro de ellos el RIF, dentro de ellos el RIF, pero esa regla a veces se suele no leerla con detalle
porque hablemos, por ejemplo, de una persona física como nosotros, contadores, personas físicas que tenemos el régimen fiscal de actividad empresarial y profesional. Y entonces la regla miscelánea 2814 dice, oye, contador, ¿tus ingresos rebasaron 4 millones de pesos el año pasado? No, ya quisiera yo llegar al 1 millón de pesos, ¿no? O sea, a duras penas me pagan 10,000 pesos los clientes, 4,000 pesos, 1,000 pesos. No, que va, quedo muy lejos de los 4 millones. Dice, pues entonces mira, según la ley, si estás obligado a realizar tus registros contables en medios electrónicos, así sea un peso de honorarios, según la ley del impuesto sobre la renta, según la ley del IVA, en el 32, y si fuera sujeto del IEPS, según la ley del IEPS. Bueno, en la mayoría de los casos hablamos un contador, pues no le aplica la ley del IEPS, la ley de IVA sí, la ley de renta sí. Estás obligado a realizar registros contables en medios electrónicos. Pero dice la regla miscelánea 2814, te voy a dar chance. Mira, si tus ingresos no excedieron 4 millones de pesos, te libero de la obligación de hacer registros contables en medios electrónicos y por supuesto de enviarla, pero quiero que te metas a mis cuentas y fíjese, capturas tus ingresos y tus gastos. Y si tus ingresos y tus gastos todos están en CFDI, ya no hagas nada. Si todos tus ingresos están sustentados en un CFDI y todos tus gastos están sustentados en un CFDI, ya no hagas nada. Pero si algún gasto no tiene CFDI, ese sí lo tienes que capturar. Y entonces, fíjense, aquí viene el cuestionamiento. Oye, ¿será que los contadores, todos nuestros gastos están sustentados en un CFDI? Y entonces, si la respuesta fuera, oye, por lo menos uno al mes, no, porque a lo mejor fuimos a rentar una oficina y nos ha dado flojera ir a cambiar el recibo de la luz y viene a nombre del inquilino anterior. Total, ni es mucho, son 200 pesos al mes, déjalo. Oye, ese es un gasto que estás realizando, que no está sustentado en un CFDI y que lo tienes que capturar en mis cuentas. Que eso es lo que señala la regla 2814. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que a veces los contadores, en época de declaraciones, como lo es febrero, marzo, abril, o aquellos despachos que dictaminan para efectos de seguro social, julio, agosto, septiembre, o aquellos que dictaminan para efectos fiscales, en periodos de mucha chamba, le dicen a su gente, quédense, no se preocupen, no salgan a comer, yo disparo la barbacoa, pero échenle ganas. Y entonces se manda a comprar la barbacoa y no hay CFDI. Que le decimos al de la barbacha, oye, ¿y tu CFDI? Y hasta nos contesta, oiga, jefe, ¿por qué cree que me sale tan rica? Porque no facturo, ¿sí? Si yo facturara, le echo a perder el sabor. ¿Qué prefiere? ¿El CFDI o que salga rica? Si no, pues que salga sabrosa, bueno, entonces no hay CFDI. Oye, esa barbacoa, esos refrescos que compraste en la tiendita de enfrente, los tienes que capturar en el aplicativo Mis Cuentas porque no tienen CFDI. Entonces, en un análisis un poquito menos ligero o más profundo de la regla miscelánea que atinadamente comentaba el maestro Emanuel, pues viene esta especie de obligación que la autoridad dice, bueno, sí, te doy un chance de que no hagas tu contabilidad en medios electrónicos, pero tienes que ingresar a mis cuentas y capturar cierta información que no esté cefedizada. Y aquí hablamos más que ingresos, porque sería un pecado decirle a la autoridad, estoy capturando ingresos que no estoy ceferizando, porque entonces nos estamos haciendo el harakiri nosotros mismos, pero a lo mejor, oye, SAT, hay gastos que no me están facturando y esos los capturo. Y así nos podemos ir los otros contribuyentes, ingresos por plataformas digitales, el mismo RIF que mencionaba el maestro Manuel, o personas físicas que tienen alguna otra actividad que no sea honorarios, pero sí actividad empresarial
y que entren en la regla 2814. Entonces, sí es muy importante aquí lo que nosotros mismos hagamos ese análisis y derivado de ello también busquemos replicarlo en nuestros clientes. Excelente, excelente, tocayo. Adelante, maestro Manuel, ya prácticamente para cerrar el programa. Ya nos llegó la hora con un tema que da para mucho más, pero bueno, adelante. Gracias. Bueno, les voy a comentar una anécdota. Cuando inició el RIF, ahorita que tocaron el tema de enviar la información por mis cuentas, yo en ese tiempo tomé algunos negocios, y pues ya entraba a mis cuentas y todo y enviaba, o sea, sin saberlo. Primero entraba a mis ingresos y les enviaba toda la información, luego a mis gastos y también, o sea, así como es para las personas no obligadas a enviar la contabilidad electrónica, hacía esos dos tipos de procedimientos, pero también presentaba la declaración. Entonces, así lo hice como 2 años, pero ya luego, ya con el tiempo, ya me di cuenta que dije, bueno, ya con que mandes, con que envíes la declaración es suficiente, ya no necesitas enviar mis ingresos y mis gastos. O sea, entonces, pero ahí yo lo que veo, por ejemplo, ahí en eso sí, hago la observación a la autoridad. Por ejemplo, cuando uno hace de menos, sí, luego llega la infracción, la sanción y todo. Pero cuando uno hace de más, ahí no dice nada, porque, por ejemplo, todo ese tiempo que yo enviaba información a través de mis cuentas, que a la vez presentaba la declaración de RIF, nunca me dijeron nada. Entonces, ahí, nada más hago ese tipo de observación que la autoridad, cuando es a beneficio de ellos, se hacen los que no ven, los que no oyen, pero si es en perjuicio, supuestamente ellos de las finanzas públicas, entonces sí, ya con todo su aparato coercitivo hacia el contribuyente. Entonces, bueno, ya para cerrar, bueno, les agradezco ahora sí que la oportunidad de estar aquí con ustedes, intercambiando ideas y pues si me siguen dando la oportunidad, seguiré aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Excelente, mi estimado maestro Manuel. Tocayo, grandes comentarios entre ambos, se aprende muchísimo siempre y no solamente con un servidor, sino porque los presentes y además también, sobre todo, adelantando un poquito al gran saludo de mi estimado maestro Claudio, que mandamos un saludo, ahorita tuvo un contratiempo, no pudo estar, pero sobre todo que dice saludos a nuestros puristas, ¿verdad? Que seguramente nos van a estar escuchando en forma diferida, sí, ya sabemos quiénes son y son grandes amigos nuestros, ¿no? Entonces, pues bueno, no queda otra más que agradecerles, Tocayo, maestro Manuel, a todos. Aquí anda también mi maestro Ever, un saludo, un abrazo también, maestro René, a todos los presentes y maestro Alex, un saludo también que llegó aquí también, aquí a la charla, de hecho la vamos a subir al canal. Y pues estamos listos para la próxima. Les tenemos una sorpresa, pero ya lo verán dentro de 15 días. Un saludo para todos y que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Gracias. Excelente noche. Saludos y gracias también. Hasta luego, maestro.